buenas tardes a todas las personas que nos acompañan pues en esta transmisión virtual. Como bien comenta Isaac, el tema de hoy es las flotillas verdes son una opción viable. Y denme oportunidad antes de presentar a a nuestros queridos panelistas de hacer una introducción al tema. Es un panel en el que abordaremos uno de los temas más relevantes para la movilidad empresarial y sostenible en México, la transición hacia flotillas eléctricas e híbridas. Vivimos en un momento crucial para el sector del transporte, con el aumento de los precios de los combustibles, el endurecimiento de las regulaciones ambientales y, por supuesto, la presión por parte de inversionistas, consumidores y gobiernos para reducir las emisiones. Las empresas mexicanas enfrentan esta pregunta estratégica. ¿Es rentable o no electrificar sus flotillas? La respuesta no es simple. Si bien los vehículos eléctricos ofrecen ventajas claras en costos operativos, mantenimiento y reducción de huella de carbono, el costo total de propiedad o TCO y los retos de infraestructura de carga aún representan barreras importantes para muchas organizaciones, especialmente para fuera de los grandes centros de distribución, para aquellas que están fuera de los grandes centros de distribución urbanos. Por eso el día de hoy discutiremos cómo ha evolucionado el TCO de las flotillas eléctricas e híbridas en México. ¿Qué incentivos y modelos de negocio están acelerando o frenando esta transición? ¿Qué tan preparada está la infraestructura eléctrica del país para soportar una adopción masiva de vehículos eléctricos? ¿Cuáles son los casos de éxito que ya tenemos en el sector privado? Claro, ¿qué estrategias pueden adoptar las empresas para superar los desafíos técnicos y regulatorios y logísticos que existen en nuestro país? Este panel busca ir más allá del entusiasmo tecnológico. Queremos realmente tener una conversación realista, basada en datos, experiencias concretas y proyecciones para que tengamos claro que la electrificación de flotillas no es un tema que está de moda, es una decisión de negocio que debe tomarse con inteligencia, estrategia y visión de largo plazo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y pues miren, sin más, quiero presentar hoy a nuestros panelistas. Voy a hacer los voy a presentar Diana, Iván, Rodolfo, y les agradecería muchísimo que en un minuto nos puedan pues comentar algo rápido ustedes. Continuamos y después pasamos ya a como tal al inicio del panel. Entonces, bueno, empezando por las damas, tenemos el día de hoy a Diana Ábalos, directora ejecutiva de Amibe. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra si nos gustas compartir brevemente un poco más sobre tu semblanza y tu persona. Claro que sí, Andrei. Pues muchas gracias por la invitación y el espacio. Yo soy Diana Ábalos, soy la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE. Llevo en esta aventura de la asociación un poquito más de un año, como año y medio más o menos. Somos una asociación que buscamos pues articular el sector de movilidad eléctrica de manera que podamos generar un diálogo mucho más integral alrededor de este sector, promover su desarrollo de una manera responsable y justa. Eh, y sobre todo, pues generar sinergias entre los diferentes actores relevantes que tenemos en el sector de movilidad eléctrica, que no solamente incluyen al sector automotriz, es muchísimo más amplio y diverso. Anteriormente estuve colaborando en la Embajada Británica en temas de política climática, movilidad eléctrica y finanzas verdes, así que llevo un rato ya trabajando en temas de descarbonización y sobre todo en descarbonización para sector transporte. Y antes de eso estuve en la práctica de sector gobierno de PwC. Muchas gracias. Gracias a ti, Dianita. Muchísimas horas de vuelo y qué gusto tenerte el día de hoy. En orden de aparición, como los tengo aquí en pantalla, también tenemos a Iván Frota, Head of Directed Procurement. Iván, bienvenido el día de hoy a nuestro panel y te agradeceré para nuestro público que pudieras compartir un poco más sobre tu experiencia profesional y personal. Claro, Andrei, mucho gusto estar aquí. Gracias ahí por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con los compañeros de alta calidad para este debate. Yo soy Head, o sea, director regional de Indirect Procurement para el grupo Essilor Luxótica, es el fabricante de lentes oftálmicas y armazones también. Tenemos presencia ahí en 13 países de la región. Claro, México siendo uno de los más importantes con laboratorios, plantas industriales y una cadena de tiendas
Hoy gestionamos un baseline como de 250 millones de euros al año y la categoría de movilidad, incluyendo vehículos como herramienta de trabajo, beneficio, combustible, todo esto está ahí alrededor de 5 millones de euros. O sea, es una cantidad bastante expresiva de nuestro baseline y por eso tenemos un enfoque muy estratégico para gestionar este tipo de gasto y los proveedores que hacen parte de esta categoría en la compañía. Muchísimas gracias, Iván, y nuevamente bienvenido. Bueno, y finalmente Rodolfo Hernández, Transport Solution Manager de Scania. Rodolfo, bienvenido y pues si nos puedes compartir un poco más sobre tu persona, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a Neuron Logistics Summit. Gracias, André y Diana y Iván, por este espacio. Y pues nada, yo ya llevo trabajando alrededor de un poquito más de 7 años en Scania. Somos una empresa sueca fabricante de buses y camiones. Estoy, como mencionas, en el área de sustentabilidad. Y bueno, ya llevo poquito más de 20 años en estas cuestiones de transporte y logística. Ahora me toca estar desde el lado de los productores de vehículos. Eh, en Scania ya hace poquito, yo creo que 3 años, más o menos, que trajimos nuestro primer vehículo eléctrico y bueno, muchas cosas han pasado de entonces a la fecha y pues muy feliz aquí de compartir nuestra experiencia en este panel. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno. Tengo por ahí una serie de preguntas, tres intervenciones para cada uno de ustedes. Al final, pues agradecer una conclusión. Vamos a ir construyendo una conversación y bueno, por ahí más o menos 2, 3 minutitos por cada pregunta. Yo les haré cortésmente alguna seña por si estamos ¿Alguna ahí seña? abarcando más tiempo, tal cual, porque pues bueno, tenemos muy poco tiempo en este panel y sobre todo creo que cada uno tiene muchísimo que contribuir a esto. Y bueno, pues Rodolfo, quedándonos contigo, yo te preguntaría desde tu perspectiva y por supuesto que en tus palabras nos puedas transmitir hacia nuestro auditorio. ¿Son rentables las flotillas eléctricas e híbridas? Es una, como ya comentabas en la introducción, Andrei, la respuesta corta es sí, pero tienes que tomar en cuenta muchas variables y depende cómo construyas este famoso TCO. Ahorita estamos en una etapa en donde, digamos que el sector, la comunidad de la movilidad eléctrica en el país está, por lo menos en la de pesados, está en desarrollo y hay muchas reglas que no escritas o cosas que se van desarrollando un poco sobre la marcha. Te puedo comentar de los early adopters que hemos tenido en Scania, de su experiencia es importante mencionar que hay que hacer inversiones, primero que nada, de todo tipo. La primera sería, yo creo que en conocimiento, en que desde el nivel directivo hasta gente de piso se pongan a conocer qué es esto de los vehículos eléctricos, qué es la electromovilidad, pasar de litros a kilowatts, de baterías a la infraestructura de recarga, en fin, hay todo un cambio cultural. Esa es una primera inversión que hay que hacer. Otra es la gente. El tener un vehículo eléctrico implica que tengas nuevas herramientas, que tengas inclusive ropa de trabajo diferente, que tengas un espacio acondicionado, capacitación de los técnicos, normas de seguridad, en fin. Y lo otro, por supuesto, es la inversión en el vehículo, que como ya comentaban en el panel pasado, Miguel Elizalde, pues las baterías es una variable muy, muy fuerte. Es casi la mitad del costo del vehículo y que esto está avanzando muy rápido. Por ejemplo, nosotros del primer vehículo que trajimos a tenía una capacidad de arrastre el primero entre 21 y 28 toneladas de peso bruto vehicular. Ahora un nuevo modelo más grande que traemos ya tiene una capacidad de 64 toneladas. Vamos en autonomías de 250 a 130 kilómetros, por lo menos el primer tipo de vehículo. Ahora ya andamos entre 250 y 400 kilómetros de autonomía. Y por supuesto, la inversión de la infraestructura de carga.
¿no? Eso es alta y hay muchas cosas que considerar. Ahora bien, regresando a tu pregunta, si hablamos de pesos, o sea, peso contra peso, un vehículo eléctrico, un vehículo contra diésel, es más rentable, pero tienes que darle más tiempo de retorno a la inversión. O sea, ya al principio, no sé, quizás estamos hablando de 10 años, ahorita ya vamos en 5 o 6, pero hay que tener muy en cuenta la operación, por supuesto, ¿no? Y a lo que voy es, depende cómo construyes el TCO. Si en el caso de negocio quieres incluir la infraestructura de carga que quieres desarrollar, pues difícilmente el caso de negocio saldrá exitoso, ¿no? Y, y no hay que olvidar que pues, las empresas están haciendo esto por una voluntad de cambio, por tener en mente pues que no tenemos una segunda opción en el planeta, ¿no? Entonces la motivación también que le mete a la empresa es importante. Es decir, estos early adopters que están en este momento adoptando flotas eléctricas, lo que tienen en común es que su agenda de sustentabilidad les está marcando la pauta y posiblemente están siendo un poco más relajados en la cuestión de los pesos, pero su valor y su objetivo es mucho mayor y justifica este esfuerzo que están haciendo. Pues muy interesante lo que nos cuentas, Rodolfo, y me quiero detener ahí justamente en el tema de TCO, porque sé que, Iván, en tu experiencia has tenido justamente que evaluar diferentes modelos y quisiera que nos comentaras un poco más sobre el costo total de propiedad de este TCO contra una flota tradicional respecto a tu experiencia en Luxótica. Sí, no, Andrei, creo que los puntos que Rodolfo acaba de explicar son muy válidos. Aquí, dentro de procurement, nosotros no tenemos una flota propia, o sea, todo es a través de lease, con ah, una compañía que hace todo el servicio, que incluyendo mantenimiento, seguro, absolutamente todo. O sea, mi decisión aquí, mi estrategia va a impactar el costo que el fleet management tendrá al ofrecer el costo mensual que yo tendré con cada vehículo contratado. Por eso, nosotros como expertos en procurement tenemos que entender este TCO, cómo la adopción de los vehículos eléctricos impactarán al costo del lease. Y ahí entran otros componentes, además de los que Rodolfo mencionó, principalmente el valor, el monto residual de los vehículos al final del contrato de lease, porque ahí es el momento en que se calculará exactamente el monto residual, el monto para que un empleado pueda comprarse el vehículo, o mismo que este proveedor pueda vender el vehículo en el mercado. Así que aún no tenemos total seguridad debido a todo el tema de depreciación de los vehículos eléctricos, de la batería, cómo será la evaluación de mercado después de 3, 4 años, ¿ok? De 100.000 kilómetros, ¿okay? Que se ocupa un vehículo, ¿cómo estará el monto residual? Entonces, aún no tenemos un escenario 100% detallado, pero sin duda vemos una baja inmediata en los costos con mantenimiento, en los costos con cambio de las llantas. O sea, hay muchas ventajas. Y esto, sin duda, hace mucho más razonable, ¿ok? Y algo mucho más fácil de vender internamente como un business case, en el sentido de cambiarse a un modelo de vehículos eléctricos dentro de nuestra flota. Muchas gracias, Iván. Qué interesante que nos comentas y coincido contigo, ¿no? Creo que hay factores múltiples. Yo agregaría todo el tema de geopolítica que además estamos viviendo, que va a ser un tema horizontal, le mete más ruido a la ecuación. Pero bueno, gran tema y muy importante las aportaciones y los puntos que ahí pones, sobre todo para la gente que hoy va a tomar esas decisiones. Creo que estás dando un gran
una gran norte de hacia dónde apuntar y sobre todo algunas cosas que no son menos importantes, pues bueno, ahí se quedarán ya grabadas en el Summit. Dianita, ahora llegando contigo, me gustaría preguntarte cuáles son los retos de infraestructura de carga en México desde tu perspectiva. Muchas gracias, Andrei. Pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo y seguramente hemos escuchado acerca pues de la necesidad que tenemos de ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el país y de cómo esto impacta en la toma de decisiones tanto de empresas como de pues, personas individuales para adoptar un vehículo eléctrico o una flotilla de vehículos eléctricos. Depende mucho, yo creo que el tipo de vehículo que se esté utilizando, el tipo de flotilla de que se trate, el reto es distinto. Por eso, creo que siempre que hablamos de retos en infraestructura de recarga, me gusta mucho empezar por pensar en los retos que tenemos en cuanto a eh, la electricidad disponible en el sistema eléctrico nacional. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que tenemos retos significativos. Vehículos eléctricos no es el único estresor o el único, digamos, el único sector que va a estar demandándole más energía a la red. Estamos buscando una electrificación de todos los sectores porque la electrificación promueve la descarbonización o facilita la descarbonización de muchos sectores y además tenemos estos elementos donde, bueno, cada vez utilizamos más datos, más inteligencia artificial y entonces se quieren construir más centros de datos para poder apoyar todo este desarrollo. Todo eso necesita energía, el desarrollo industrial del país necesita más energía, entonces o sea, como que si lo viéramos de cierta manera, es como si distintos sectores estuviéramos un poquito peleando por esa capacidad del sistema eléctrico. Ujú. Creo que es un error verlo así, ¿no? O como una pelea, porque en realidad, si hubiera una interacción mucho más armónica entre los distintos sectores económicos, podríamos entonces pensar en un uso mucho más inteligente de esa capacidad del sistema eléctrico nacional. Y eso me lleva a pensar en cómo desarrollar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. A mi parecer, no debemos de pensar simplemente en cuántos cargadores hay que poner por todo el país, sino realmente pensar de manera estratégica en dónde están los sectores dentro del transporte que donde es mucho más viable desde el punto de vista financiero, que son las flotillas comerciales y de reparto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente ya lo mencionaba Rodolfo, ahí vas a tener un retorno de inversión mucho más rápido porque es un vehículo que se está utilizando constantemente y que te está generando ahorros en tu operación, ¿no? Es un beneficio, por así verlo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a que las flotillas o a que más empresas transiten hacia flotillas eléctricas? Pues priorizando este tipo de transporte dentro del despliegue de infraestructura de recarga en el país. ¿No? Entonces, a mi parecer, transporte de carga y transporte de mercancías en general debe de ser una prioridad para este despliegue de infraestructura de recarga. Luego, ¿qué pasa? Pues también tenemos el transporte público, ¿no? Igual, algo una conversación que constantemente me encuentro cuando me invitan a espacios para hablar de movilidad eléctrica, es que la gente dice, bueno, pero cambiar a vehículos eléctricos no nos va a resolver todos los problemas que tenemos de movilidad, de seguridad vial, de tráfico en las ciudades. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso creo que también en el tema de infraestructura de recarga deberíamos de estar pensando en cómo podemos apoyar la electrificación del transporte público, porque eso es otro tipo de transporte que va a beneficiar a un gran grupo de la población, va a beneficiar la calidad del aire de las ciudades y que representa retos significativos, pero que a la hora de que viene ese despliegue de infraestructura de carga para, por ejemplo, para autobuses y otros tipos de transporte público, estamos facilitando el desarrollo de una red que a su vez beneficia a los otros tipos de transporte. O sea, no tenemos nada en contra de los vehículos Ujú. personales, o sea, de los vehículos privados, pero ese tipo de infraestructura probablemente se va a beneficiar o se va a alimentar si construimos una red de recarga mucho más enfocada hacia el transporte de carga, hacia el transporte de mercancías, hacia el transporte público, ¿no? Creo que ahí es donde está uno de los retos grandes, que es
más allá del despliegue y de la instalación de esa infraestructura y de quién la paga y qué tan buen negocio puede ser, es cómo nos organizamos y cómo articulamos realmente un plan para desarrollar esa infraestructura de carga para que entonces el país pueda mover a las personas y a las mercancías de una manera mucho más eficiente y sostenible, ¿no? Oye, dijiste una palabra muy relevante dentro de todo esto, armonización. Y eso me lleva a continuar contigo y preguntarte, profundizar un poco más, hablando de esta armonización que comentas, no solo del sector privado con el público, sino también de los propios usuarios de la red, donde hay muchas partes, el desarrollo industrial, lo comentabas, la inteligencia artificial, muy correctamente. Quisiera preguntarte, Diana, desde esta postura en la cual tú hoy eres parte proactiva de la Asociación de la MIBE. ¿Cómo ves el tema de los incentivos gubernamentales para el tema de flotillas limpias? ¿Se está midiendo el impacto real de una flota? Hablas del transporte público, entonces quisiera quedarme contigo solo para complementar de todo esto que nos estás comentando. Pues bueno, creo que, a ver, en cuanto a medir realmente los impactos o los beneficios de las flotas eléctricas, creo que hay un gran avance porque pues al final, recordemos, digo, y aquí es ya metiéndome en el tema que me encanta, que es política climática y política pública. Recordemos que México tiene una meta país de reducción de emisiones, que tiene un sector específico que es transporte, al cual le corresponde aproximadamente el 26% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos como país, ¿no? Y esa cantidad va creciendo, ¿por qué? Porque cada vez movemos más cosas, cada vez nos desarrollamos más como país. Eh, y entonces, ese 26% que ya es una meta, o sea, digamos, ya es un porcentaje que existe, México se comprometió a nivel internacional a reducirlo de manera significativa junto con otros sectores económicos que se tienen que descarbonizar. Esa meta además se revisa cada 5 años y se tiene que aumentar, o sea, esto tiene que ser progresivo. Este año justamente a México le toca ir a la COP30 a Brasil y tendrá que presentar una contribución nacionalmente determinada, así se le llama la meta país, donde aumentan estos porcentajes de reducción y por ende sector transporte debería estar reduciendo todavía más CO2. Y de esas reducciones, la verdad es que la electrificación del transporte es uno de los elementos centrales de la política climática, o así debería de ser, ¿no? Así está escrito, digamos, en este acuerdo internacional. ¿Qué pasa con esto? Eh, claro que hay una medición de cuánto aporta sector transporte, cuánto aporta dentro de transporte, transporte de carga, transporte público, transporte particular, pero si soy bien honesta, yo creo que sí hay una gran oportunidad para desarrollar incentivos específicos para promover que las empresas electrifiquen sus flotillas, porque muchos de los esfuerzos que se han hecho hasta ahora ha sido porque las empresas o tienen compromisos internacionales, ellos propiamente como empresas de descarbonización, o porque están viendo también, no sé, los beneficios de otro tipo, tanto en imagen, tanto en responsabilidad, tanto en temas de ESG. Y entonces está muy padre, ay, perdón por el ruido, está muy padre que las empresas lo hagan y que tengan todos los incentivos, para, o sea, digamos, los incentivos internos como empresa para hacerlo, pero sí necesitamos desde el gobierno que haya mucho más incentivo porque en realidad estos cambios que están generando las empresas está generando una transformación completa del sector, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es algo muy sencillo, que es, por ejemplo, la placa verde que se tiene en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? La placa verde se le asigna a ciertos vehículos, pero no se hace una diferenciación, por ejemplo, entre los híbridos no conectables, los híbridos conectables y los eléctricos que son puros. Perdón por el timbre. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Entonces le estamos dando el mismo incentivo a un vehículo que es de pronto un mild hybrid, que se les conoce, ¿no? Que en realidad su reducción de emisiones es súper, 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 súper pequeña comparado con uno de combustión. Y no, entonces, ¿dónde está el incentivo para que compres un pure electric, por ejemplo, ¿no?
Eso es solo por poner un ejemplo, pero creo que hablando de flotillas comerciales, y les decía, y de los impactos que están generando como a nivel empresa, yo sí creo que México tiene una oportunidad para, perdón, No te preocupes, es parte de las transmisiones de Zoom. perdón. Y entonces, em, sí, les decía, al final creo que debe de haber ahí incentivos mucho más fuertes para promover la electrificación de las flotillas comerciales, sobre todo porque tienen un beneficio de reducción de gases de efecto invernadero bien importante, ¿no? Este, creo que también debe de haber ahí temas fiscales importantes y sobre todo facilitarles que el desarrollo, la implementación de la infraestructura de recarga, pues también tengan procesos mucho más fáciles, ¿no? Sí, tienes mucha razón dentro de todo esto. Creo que ya hay un punto de partida y ahora justo nos toca en esta palabra que es armonizar a todos los actores, empujar para que justamente esa diferenciación y lo que se considera en estrategia tenga una jerarquía y dónde se van a poner los esfuerzos. Y aquí quisiera ir con Iván. Iván, nos comentabas el tema de Luxótica, cómo tú lo estás viviendo esta parte desde dentro como usuario. Y mi pregunta sería, justamente hablando de caso de éxitos de empresas con flotillas sustentables, ¿cuál es tu comentario desde tu perspectiva? ¿Cómo ustedes lo están viendo en Luxótica? Sí, bueno, André, aquí en Brasil, históricamente nosotros siempre tuvimos un gran volumen ahí de cultivo de cana de azúcar y como resultado, el gobierno tomó la decisión hace unos 40 años de incentivar que el uso de cana de azúcar como combustible ahí para la producción de alcohol, de etanol. Y claro, en un primer momento la tecnología no era así tan desarrollada como es hoy. Y yo me acuerdo cuando niño, mi mamá tenía un coche que se movía a alcohol, pero llevaba mucho tiempo para que el motor se pudiera calentar, era caótico. Pero hoy en día la tecnología ya está dentro de un estándar que el rendimiento del vehículo es 100% igual, ok, yo te diría, a un motor por gasolina o por diésel. Y a través de incentivos del gobierno, a campañas, incluso algunas leyes, ok, para que sea mandatorio tener un porcentaje de etanol en la mixtura con la gasolina. Esto ya es una realidad aquí en Brasil para gran parte de los vehículos que salen de producción. Y nosotros no podría ser distinto. Nuestro gran volumen de vehículos en la flota pertenece al equipo comercial, fuerza de ventas, equipo técnico, y todos ellos por estándar ya son vehículos que utilizan a biocombustibles, en este caso etanol de cana de azúcar. Claro, hay un punto súper importante, relevante para el tema de emisiones, ¿ok? Hay una contribución clave ahí para los targets de reducción de emisiones, huella de carbono. Así que, pero para el tema eléctrico estamos caminando, ¿ok? Baby steps. Yo te diría que empezamos con aquellos que toman la decisión, o sea, nivel directivo, aquellos que tienen los vehículos como beneficio, son aquellos que son los pilotos, que mostramos los beneficios, las ventajas, los incentivos que podemos tener. Tú podrás conducir tu vehículo todos los días de la semana, no hay el esquema de rodillo ahí. Es la primera ventaja para un ejecutivo, ¿ok? No tener que circular con el vehículo solamente durante algunos días de la semana. Y varios otros, ¿ok? Así que ya tenemos una buena experiencia con el etanol y creo que ahora la próxima será con los vehículos eléctricos de manera masiva. Muchas gracias y justo creo que el apunte es excelente. Eh,
el tema de descarbonización, todo esto abarca desde la parte eléctrica y otros esfuerzos, como tú lo comentas en Brasil, el tema de biocombustibles, que también es parte de de todo este mix energético que contribuye al mismo propósito. Cada uno pues está teniendo su avance significativo en mayor o menor contribución, pero bueno, pues también qué interesante conocer de esto que ustedes están haciendo y cómo están transitando en estos baby steps que tú bien lo estás comentando. Eh, Quedándome en el mismo tema, quisiera, Rodolfo, regresar contigo. Hace rato nos platicabas, nos diste una masterclass en muy poco tiempo. Bueno, todos en general nos han dado respuestas muy acertadas respecto a cómo ir transicionando, ¿no? ¿Cuáles son, hablabas de todo lo que tiene que invertir? Me gustó mucho, mucho el tema que dices, invertir en conocimiento. Y yo te preguntaría, una vez que ya se tiene la estrategia, que ya se alineó la empresa, ya definió el camión, desde la perspectiva de ustedes en Scania, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cuál es ese paso a paso en esa transición hacia una flotilla verde? Ya la táctica del día a día, ¿cómo vas corrigiendo? ¿Cuál es esta aventura que se vive, digo, y cómo vas cambiando los planes, ¿no? Yo creo que terminamos todos con un caso de negocio en color de rosa y hay que irlo levantando. Ahora sí, te cedo la palabra, Rodolfo. Tu micrófono. Perdón, estaba acá. Sí, bueno, primero quisiera hacer una anotación que se me olvidó hacer en mi intervención pasada. La variable de mayor competitividad, por supuesto, que es el costo de la energía, ¿no? El diésel contra la energía eléctrica. Entonces, eh, el, entre más beneficios, incentivos tengamos, mejor va a ser este caso de negocio. Es decir, ya lo comentaba Iván, ya lo comentaba Diana, si no tenemos que verificarlo, si no tenemos que pagar la tenencia, o si por ahí, como en algunos países se ha hecho, no tienes que pagar el IVA de las unidades eléctricas, uy, esas son cuestiones bien importantes que pueden mejorar mucho el caso de negocios. Y ahora, ¿cómo adoptar, este paso a paso de adopción? Mira, yo he visto dos escenarios. Uno, en donde empresas globales con una agenda de sustentabilidad muy marcada exige resultados y exige cumplir con los objetivos. En este caso, empresas como Bimbo, como PepsiCo, como Modelo, pues ahora sí que se echan el paquete y aunque los números no sean tan benignos, ellos empiezan con esta inversión de conocimiento que mencionas, André. Empiezan viendo quiénes son los proveedores, ¿no? Muy importante, ya lo comentaba Diana, en dónde quiero hacer la recarga de los vehículos, dónde planeo, en dónde está mi estrategia, en dónde lo está necesitando, porque creo que si tienes un microcedis, digamos, en la colonia Doctores, donde la demanda energética es muy fuerte, a tenerlo en las afueras de la ciudad van a ser casos muy diferentes. Entonces, bueno, ver en dónde vas a requerir conectar los vehículos, cuál va a ser la ruta y los datos de la operación. Eso es súper importante porque ahorita estamos en un ámbito en donde sobre todo estamos hablando de distribución urbana. Entonces estamos hablando de volumen, estamos hablando de peso, cuántos kilómetros vas a recorrer al día, porque evidentemente entre más kilómetros recorran, mejor también será este caso de negocio. Entonces hay que analizar muy bien la operación y en función de esos análisis, analizar el vehículo idóneo para tu operación. Hoy en día pues hay varias opciones. El ambiente de negocios en electromovilidad ha crecido muchísimo en 2 años. Hace 2 años no tenías para nada la oferta que hay hoy de todas las marcas, de todos los tamaños. Entonces, creo que esos serían los primeros pasos, ver dónde vas a, a tener el resguardo y la carga de los vehículos, el tipo de operación, elegir el vehículo idóneo y por supuesto elegir el cargador idóneo con base en esa operación. Y me gustaría hacer una acotación. Cada vez veo más un escenario en donde empresas globales
incentivan al transportista, a un transportista grande, para que adopte vehículos eléctricos. Y él, evidentemente, ese transportista corra con esta inversión de infraestructura y de gente. Ahora bien, esta inversión también conlleva, evidentemente, que a lo mejor si vas a hacer un contrato de 3 años con ese transportista, a lo mejor tengas que hacer un contrato de 6 años y además pagarles quizá una mejor tarifa y que justifique esa inversión de vehículo eléctrico. Entonces, se está dispuesto a hacer. Son cosas que creo que serían las primeras variables sobre la mesa que hay que considerar en este paso a paso para la adopción de vehículos eléctricos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y justo a veces a falta de incentivos o pocos incentivos, el propio mercado es el que va tomando decisiones y viendo cómo promover todo este ecosistema que, bueno, sin duda se está desarrollando. Y esta es una pregunta, ahora quisiera tener el enfoque de Diana. Diana, sé que ustedes han trabajado en Amibe muchísimo hacia transmitir al usuario final, hacer esta evangelización en todo el entorno mexicano de cuál es este paso a paso y bueno, y además con todas las alianzas y todo el lobbying que hacen muy activamente en el ambiente público y privado, ¿cuál es, qué recoges tú de lo que está pasando en México y cuál es la visión a nivel AMIBE de cuál debería de ser este paso a paso para transicionar a una flotilla verde? Pues bueno, creo que, o sea, lo que estamos viendo es afortunadamente confianza en el sector, a pesar del momento tan complejo que estamos viviendo, pues a nivel comercial, global, etcétera. Seguimos viendo mucha confianza en la viabilidad, ¿no? Sobre todo de la electrificación de las flotillas. Yo creo que algo que me parece bien importante es compartir, estar dispuestos a compartir y a aprender de las experiencias de aquellos que han sido los early adopters y que ya han tenido experiencias de distinta índole en la electrificación de flotas, tanto de flotillas comerciales como de transporte público, porque la realidad es que acá en México ha habido, o sea, ya llevamos varios años, ¿no? Entonces ya hay flotas de transporte público, también flotillas comerciales que han tenido todo tipo de experiencias y hay que decirlo, hay algunas experiencias que no han sido 100% positivas o que nos enseñan muchas cosas, ¿no? Sabemos de casos donde se hizo todo el modelo de negocio pensando en el costo del vehículo y cómo iba a afectar la operación logística de la empresa, y cuando llegaron a la parte de la infraestructura de recarga necesaria para esa flotilla, pues eso no se había considerado dentro del modelo de negocio y eso les estaba cambiando por completo los números, ¿no? Tenemos el caso también de sistemas de transporte público que por ser de los primeros que se electrificaban, de pronto pues adquirieron, les dio la ansiedad de rango mucho mayor y entonces adquirieron vehículos con baterías con una capacidad mucho más grande de la que realmente se necesitaba, pues porque, claro, daba terror, ¿no? Interrumpir el sistema de transporte de una de las principales ciudades del país. Y entonces, pues bueno, ya tenemos esas experiencias y tenemos luego las experiencias, digamos, de quienes han estado desarrollando proyectos más, digamos, los últimos proyectos o más cercanos a la actualidad. Y entonces yo lo que pienso es, tenemos que ser mucho más compartidos con la información, estar dispuestos a, pues a eso, ¿no? A enseñarle a los demás y a contarles a los demás las experiencias que hemos tenido. Me parece fundamental también empezar a pensar en regiones, zonas del país donde tener esa adopción de las flotillas eléctricas tiene más sentido, dónde están esos corredores, por ejemplo, de transporte de carga que se beneficiarían si pusiéramos infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Eso nos ayudaría un montón entonces a pensar en proyectos mucho más como amplios e integrales que solamente yo y mi flotilla, ¿no? O sea, las empresas al final van a decir yo y mi flotilla y mis operaciones, pues porque ellos les tienen que reportar
ahorros y proyectos pues que agregan valor a las empresas, pero creo que en esta sinergia y en esta interacción con las autoridades sí podemos pensar mucho más allá en términos de proyectos que tengan un impacto mayor, ¿no? Eh, yo creo que ese llamado a articularse como sectores, como, pues eso, como sector transporte de carga de flotillas comerciales, tiene que venir desde el gobierno, pero desde el gobierno en un espíritu de colaboración, porque al final estas flotillas están contribuyendo a la reducción de CO2, ¿no? A que México pueda cumplir con sus metas internacionales. Entonces yo pienso que esa es una parte importantísima. Y la otra, pues es, creo que acompañar a estas empresas que están decidiendo hacer el cambio y decirles la verdad, ¿no? O sea, no se trata de que porque es eléctrico o porque estamos descarbonizando quiere decir que todo está perfecto, ¿no? Y yo no me canso de decirlo. Tiene implicaciones no solo en la operación de las empresas, no solo en los costos o en el gasto que van a hacer para el desarrollo de estos proyectos, va a tener incluso implicaciones a los operadores de la propia flotilla, ¿no? Y entonces hay que tener también esa consideración en el desarrollo de los proyectos. Esos impactos pueden ser súper positivos y creo que se tienen que considerar también, ¿no? Como cómo mejoro la calidad de vida de mis operadores, cómo puedo incluir más mujeres dentro de este tipo de trabajos. O sea, hay un montón de elementos ahí a traer a la mesa, pero sí creo que esa articulación se puede promover también desde el gobierno. Muchas gracias, Dianita, por tus comentarios. Y bueno, estamos ya con las últimas preguntas de este panel que está yendo muy rápido. Quisiera regresar contigo, Iván, y conectar lo que dice Diana, ¿no? En este paso a paso transicionar hacia la flotilla, bueno, ya está ahí. Diana habló de ya una vez que tiene los vehículos eléctricos, todos los retos y las implicaciones que ya vienen del día a día, ¿no? Lo que también hay que transmitirle al usuario final en blanco y negro. Yo ahí te preguntaría, en ese sentido, ¿nos podrías hablar un poquito más del tema de gestión y mantenimiento de los vehículos eléctricos? Bueno, André, ya hicimos varios benchmarks con algunas compañías y siempre recibimos buenos feedbacks respecto al tema de performance, costos y todo más. Pero una cosa en que todos coinciden es que hay que poner reglas muy claras, ¿ok? Hay que formalizar una política que esté de acuerdo a esta nueva modalidad, ¿ok? O sea, teniendo en cuenta los vehículos eléctricos, toda la estrategia de la compañía, cuál es la mejor manera de conducir, incluso regalándoles una capacitación específica para ese tipo de vehículos. Puede parecer algo muy simple, pero simplemente no haber ruido en la conducción del vehículo cambia drásticamente todo aspecto de seguridad al conducir el vehículo. Hay varias cosas que un fleet manager debe tener en cuenta para empezar a manejar una flota 100% eléctrica. O sea, estamos ahí trabajando muy de la mano con recursos humanos, con los clientes internos, los stakeholders dentro de la empresa y también nuestros partners para que esto pueda aplicarse de una manera que no genere un dolor demasiado. No vamos a construir desde el cero, build from scratch, pero utilizar las mejores prácticas del mercado, ¿ok? Lessons learned, y ahí ya ganar algún tiempo y evitar dolor de cabeza. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, qué interesante. Ahora yo, Rodolfo, te haré la misma pregunta, ¿no? Ya que está implementado, ¿cuál es desde tu perspectiva, desde el fabricante, esta visión en términos de la gestión y mantenimiento en vehículos eléctricos? El micrófono. Sí, gracias, Andrei. Bueno, también otro, para no variar, otro
comentario que se me quedó en el tintero a propósito de este compartir información y un poco eh, alimentar la cooperación entre eh, el ámbito de la electromovilidad. Hay una iniciativa muy interesante que trae C40. C40 es una organización que agrupa 40 ciudades del mundo para impulsar la descarbonización. Y ahorita aquí en México trae un proyecto muy interesante con Vemo para el desarrollo de una electrolinera pública enfocada a vehículos pesados. Entonces, creo que esta iniciativa se llama Lane Shift. Hay un comercial para los colegas de C40. Y este tipo de proyectos, ojalá los empecemos a ver más seguido y ojalá muchas empresas contribuyamos a que este tipo de iniciativas prospere de una mejor manera, pero sí, evidentemente, como menciona Diana, es súper importante la participación del gobierno en otros ámbitos. Ahorita NAFIN, Nacional Financiera, tengo entendido que está preparando un programa, o no sé si ya está para el cambio de vehículos de reparto pequeños, con una capacidad de arrastre pequeña, pero bueno, ya ahí hay algo en lo que NAFIN va a estar ayudando a las empresas para que puedan hacer estos cambios tecnológicos. Y en lo que respecta a la gestión del mantenimiento, visto como un fabricante, Andrei, la idea es que a nuestros clientes pues les quitemos los dolores de cabeza. Y haciendo la analogía con diésel, yo creo que difícilmente una empresa va a tener, por lo menos en los años que siguen, va a tener su taller de reparación de vehículos, ¿no? Esto creo que no lo vamos a ver. Entonces, el mantenimiento se está concentrando en las empresas fabricantes de vehículos. Yo creo que el esquema va a ser que contratas una póliza de mantenimiento y ante cualquier problema, bueno, llevar el vehículo, por lo menos lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, quizá cosas como suspensión o algo así, pues sí se va a poder seguir haciendo, pero el sistema, el esquema se va a concentrar en pólizas de mantenimiento de los fabricantes, ya que pues nosotros tenemos la infraestructura y los recursos para esto que te comentaba al principio, ¿no? De invertir en capacitación de los técnicos, invertir en herramientas nuevas, en los espacios en los que hay que reparar vehículos eléctricos, porque no nada más es cualquier espacio en una esquina, se necesitan ciertas normas internacionales y materiales inclusive para tener estos espacios, la ropa con la que van a trabajar los técnicos. Los técnicos, hay varias etapas en el desarrollo de estos técnicos, desde alguien que solo pues, te puede dar un diagnóstico hasta un técnico súper especializado que te puede arreglar una batería, ¿no? Entonces, in between hay muchísimos, hay etapas y en las que se tiene que ir capacitando la gente. Entonces, eh, eh, a este nivel de capacitación creo que va a ser difícil que alguna empresa haga esta inversión. Y otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en estas pólizas de mantenimiento que te comentaba, pues son los seguros de las baterías, ¿no? Que a lo mejor el mantenimiento quizá no va a ser tan barato como al principio lo habíamos pensado, porque pues sí, hay que poner una cantidad que al final, pues ante cualquier problema con la batería haya este seguro. Y regresando al tema, pues ese es el componente más caro de todos los vehículos. Así que por el momento los OEMs van a ser quienes van a absorber este papel, por lo menos en vehículos pesados. Muchas gracias, Rodolfo. Coincido contigo y creo que lo que hoy han conversado tiene mucho que ver hacia toda esta aventura que los usuarios finales y, bueno, por supuesto también fabricantes y todo el ecosistema está hoy sumando para contribuir. Estamos llegando casi al final. Quisiera ya en esta última intervención que va a tener cada uno,
preguntarles, hacerles una pregunta y que, bueno, acompañar esta pregunta, cualquier reflexión que nos quieran compartir es bienvenida. Eh, Teniendo como perspectiva futuro, ¿cómo ven ustedes hacia dónde va la estrategia, pues, de fabricantes, de usuarios finales, estrategias a nivel macro? ¿Realmente las flotillas eléctricas son una opción viable? Y pues, Dianita, te toca darnos tu conclusión referente a esto y, bueno, cualquier apunte que consideres necesario. Pues mi respuesta sería sí, sí son viables, son probablemente uno de los, yo diría uno de los modos de transporte o de los segmentos de transporte en México que tienen mucha más viabilidad, por lo menos en el corto y mediano plazo, para electrificarse, por todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? O sea, el retorno de inversión es más rápido, probablemente tienen mucho menos riesgo que, por ejemplo, un proyecto de electrificación de transporte público. Eh, Son vehículos que te van a representar ahorros para una empresa, que eso pues es fundamental. Eh, y además, pues lo que les decía al principio, ¿no? En un contexto global en el que, ok, sí, sabemos que Estados Unidos está pues un poco tratando de echar para atrás o frenar todo el proceso de descarbonización de la economía, pues ellos prácticamente, o sea, pueden tener estas políticas y esta visión, pero el resto del mundo sigue avanzando hacia la descarbonización, sigue promoviendo una economía pues, de bajo carbono y además creo que sí vemos a nivel internacional todos los beneficios y co-beneficios que tiene, por ejemplo, la movilidad eléctrica y en general los vehículos de cero emisiones. Entonces, estamos viendo además generaciones de consumidores que cada vez les importa más todo el tema de sustentabilidad, que cada vez preguntan más cómo se están transportando sus mercancías, que pueden elegir diferentes bueno, opciones dependiendo del compromiso que tenga cada empresa. Entonces yo creo que sí, esto es como una tendencia global que no se va a detener, porque pues tiene sentido desde lo financiero, pero también desde, digamos, la imagen de las empresas y el marketing. Y pues al final estamos viendo que las naciones siguen teniendo compromisos más ambiciosos, ¿no? Y bueno, algo que creo que pues es una realidad es, estamos viendo al final los impactos del cambio climático y esos impactos se están traduciendo en pérdidas económicas significativas para los países. En el caso de México creo que es fundamental tener eso en consideración, ¿no? Otis fue el evento climático extremo más caro del mundo el año que sucedió, cuando destruyó Acapulco. Y ese cálculo se hizo solo en la destrucción que generó el huracán en ese momento, pero seguimos teniendo los impactos en cuanto a la pérdida que tuvo Acapulco como de ingresos para turismo. Entonces, creo que esto no se, es una tendencia que no se va a revertir y vamos a seguir viendo, pues sobre todo empresas con compromisos importantes y transformando este sector. Gracias. Muchísimas gracias, Dianita. Y bueno, la misma pregunta, Iván. Perspectiva futuro. ¿Las flotillas verdes son una opción viable? Sí, Andrei, sin duda, creo que yo diría esta curva para adopción será cada vez más corta, así como las últimas tecnologías, inteligencia artificial. Y yo cuando niño pude ahí estar ahí como computadores, internet, o sea, es parte de este proceso de transformación que nunca deja de ocurrir en nuestra economía y nuestra sociedad. Todavía creo que será ahí algo, una regla será que no podemos tener la idea que one size fits all. O sea, entender las particularidades del usuario final, de los fabricantes, y ahí saber exactamente cuál es el mejor modelo, ¿okay? Cuál es la mejor estrategia, la mejor política para adopción, porque cada país tiene sus realidades, su geografía, demografía,
Y esto para mí es clave para el éxito de cualquier propuesta de avanzar con esta adopción masiva de los vehículos eléctricos. Muchísimas gracias, Iván. Y Rodolfo, pues la misma pregunta, perspectiva hacia futuro. ¿Las flotillas verdes son una opción viable? Sí, totalmente. Ahora bien, retomando el comentario de Iván, no hay una solución para todo. Eh, hay objetivos de descarbonización por parte de empresas fabricantes a 2040, a 2050, de que todos los vehículos sean eh, eléctricos, pero también en el proceso eh, vamos a seguir conviviendo con el diésel muchos años. Entonces hay que tener mejores combustibles y mejores motores también. Eh, Hay opciones que creo que haría falta como país explorar. Iván mencionaba Brasil, por allá sus condiciones hacen que el etanol pueda ser una opción viable. Yo creo que aquí en México el biogás podría ser una opción que ha sido poco estudiada, pero a bote pronto pensaría que podría ser una opción muy viable, sobre todo en cuestiones de transporte público de pasajeros. Eh, entonces, en el proceso, creo que la diversidad va a ser importante. Híbridos, eléctricos para reparto, quizá gas natural en algunas opciones urbanas para disminuir las partículas. No sé, no hay una única solución, pero por supuesto que son viables y vamos a ver este desarrollo potenciarse en los últimos años, como te comentaba. Hace 2 años no teníamos esta opción de vehículos eléctricos y seguramente en 2 años más vamos a tener baterías más ligeras, con mayor capacidad de autonomía. En fin, creo que esto está para mejor, pero sin no olvidar también hacer comunidad y también que el gobierno ayude en esta transición. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, en general, les agradezco muchísimo a Diana, directora ejecutiva de AMIBE, Iván Frota, Head of and Directed Procurement de Luxótica, y Rodolfo, Transport Solution Manager de Scania, que el día de hoy pues hayan compartido con todo el auditorio de Neuron Logistics Summit sus comentarios muy importantes. Agradecer, por supuesto, a Neuron, a Isaac, a los panelistas y bueno, también a todos los sponsors que tenemos el día de hoy. A la gente que nos está viendo, pues creo que hoy acabamos de tener una masterclass. Por ahí seguramente Neuron lo dejará grabado para el futuro. Comentarios muy valiosos que nos dan una perspectiva muy importante si realmente las flotillas verdes son una opción viable. Pues bueno, Isaac, muchísimas gracias y te cedo la palabra.